Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a la consejera constitucional Yvonne Mankelsdorf Galef. Espero haber pronunciado bien el apellido. Ella es abogada, periodista y política de Renovación Nacional y como les mencionaba, ella es integrante del Consejo Constitucional, representa a la octava circunscripción de la región de O'Higgins y forma parte de la Comisión Principios, Derechos Civiles y Políticos. ¿Cómo está, consejera? Muy bien, un gusto saludarte, Rocía, y a todos quienes nos están escuchando y viendo a través de este medio de comunicación. Muchas gracias. Así es, como saben todos nuestros amigos de País Lobo y amigas también, nosotros todas las semanas estamos haciendo el esfuerzo de conversar con distintos convencionales para saber, en primera instancia, lo que le pregunto a todos, ¿cómo está el ambiente el día de hoy en la convención? Hoy, mira, vengo saliendo de una larga sesión que comenzó a las 9:30 de la mañana, y tal como tú lo dijiste cuando me presentaste, yo pertenezco a la Comisión de los Principios y los Derechos, por lo tanto, una comisión muy entretenida, muy álgida, y estamos discutiendo en profundidad las enmiendas, que son nuestro trabajo al anteproyecto que redactaron los expertos para poder escribir una constitución para las próximas décadas. Y imagínense que ayer partimos en esta discusión a fondo, que es la discusión en particular, y hoy día fue el segundo día y nos tocó hablar del Estado social y democrático de derecho, nos tocó hablar de la seguridad y de terrorismo. Entonces fue una sesión bastante álgida, con distintas posturas de cómo vemos la labor del Estado, cómo confluimos en este mundo donde yo creo firmemente en un mundo y en un país donde las libertades, los derechos, para poder ejercerlos, tiene que tener un rol preponderante el Estado en darnos seguridad, y en eso no podemos ser tibios, y así lo dije hoy día, no podemos tener bemoles, y tenemos que redactar conceptos en este texto que nunca antes habíamos hablado, como en materia, por ejemplo, de terrorismo, así como también en los derechos sociales. Sí, es bien importante la comisión en la cual usted está ahora y de hecho estaba revisando algunas de las presentaciones que han tenido en la comisión. Por ejemplo, hay una que aquí en particular estamos conversando que es el reconocimiento del pueblo huilliche y en particular era en la comisión de ustedes entonces van a ver reconocimiento de pueblos originarios en general, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que un poquito, mira, y qué buena pregunta lo que tú me estás haciendo, porque una cosa es que la Constitución reconozca a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, y así lo dice el anteproyecto, lo cual concordamos plenamente, porque es algo que hemos querido establecer, de que la nación está conformada por los diferentes pueblos de Chile, pero la nación es una sola. Y por lo tanto, no es lo mismo decir que la Constitución reconozca, en este caso, los pueblos indígenas como parte de la nación, que ya está escrito, a que, por ejemplo, como enmiendas del oficialismo de la izquierda han colocado la interculturalidad al lado del Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, eso me preocupa, porque cuando hablamos de interculturalidad al mismo rango del Estado social y democrático de derecho, son cosas que no van en el tenor de los acuerdos que se hayan tratado de generar, y yo se lo he dicho expresamente en las comisiones, porque no podemos cometer los errores del pasado que tenían que ver con una convención en el proceso anterior, Rocío, donde muchos chilenos se sintieron excluidos. Entonces, cuando nosotros, y en eso hago hincapié, yo pertenezco a una bancada de Renovación Nacional Evópolis, hay que hacer hincapié que esta es la constitución de todos los chilenos, de todos los chilenos. Entonces, empezar a incorporar cosas que atentan contra el Estado de Derecho, contra este Estado social que estamos tratando de construir, respecto a 5 derechos, es complejo. Entonces, no es lo mismo garantizar o reconocer a los pueblos indígenas como parte de la nación, a entender la interculturalidad como parte del Estado Social y Democrático de Derecho. Son cosas distintas. Claro, y eso se discute en la comisión que ustedes están, en la de ustedes particularmente, ¿no? Y eso ya Así es. estaba entregado por los expertos. ¿Me puede repetir cómo era la frase que está en este minuto? Hoy día el anteproyecto que redactaron los expertos, porque así nos lo dice la constitución vigente, que es la constitución del 80, lo que hace es que reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena.
Eso es, y eso lo vemos en mi comisión, que es la Comisión de Principios y Derechos. Bueno, estamos hablando además de los principios. Hemos estado discutiendo el capítulo, que es lo primero del artículo 1 al 15, que son los principios y que se llaman en el anteproyecto los fundamentos del orden constitucional, lo que era en la Constitución actual, para que la gente me entienda las bases de la institucionalidad. Entonces, si estamos hablando de los principios, está bien, la Constitución los reconoce, como reconoce hoy día el interés superior del niño, como reconoce en el fondo, en este caso, el interés superior de los niños y adolescentes, como en el fondo estamos hablando de reconocer. Distinto es darle un valor diferente. Y eso es lo complicado, sobre todo cuando hablamos en materia de principios, porque después tenemos que ir a los derechos y tenemos que ir a los deberes. Entonces, acá hay conceptos que tenemos que salvaguardar, Rocío, y que ha sido mi trabajo desde el comienzo en este consejo, desde el día 1, porque además yo soy abogada, y en el anteproyecto, por ejemplo, habla de pueblo, no habla de nación, son parte de las enmiendas que también se han realizado para que volvamos al concepto de la nación, al concepto del Estado. Nuestro Estado es unitario, es solo uno, es democrático, consagramos una república democrática, en un Estado unitario, con un régimen presidencialista. Entonces son conceptos que a lo mejor a la gente podrá decir, bueno, es lo mismo, sí, pero por ejemplo hay enmiendas del oficialismo que eliminan el sistema presidencialista del primer capítulo de la Constitución, de este anteproyecto, y se elimina. Claro, y en ese sentido, se entiende que en este proceso, ustedes durante estas semanas, conversaba la semana pasada con el consejero constitucional Carlos Recondo, y él me decía que ya a finales de agosto tienen que empezar a votar. Por lo tanto, en este minuto estaban presentando las distintas enmiendas y también poniendo sobre la mesa cuáles eran las líneas que no se iban a cruzar. Por ejemplo, para ustedes, no se cambie este tema de cómo está escrita la primera enmienda, sin poner la palabra interculturalidad, por ejemplo? Claro, por supuesto, por supuesto. En esta discusión en profundidad que estamos teniendo de las enmiendas en estos plazos acotados, que tal como te lo comentó el consejero Recondo, ya la próxima semana, a fines de la próxima semana, vamos a empezar a votar en las comisiones las enmiendas. Entonces estamos hablando que son prácticamente 10 días o 7 días de discusión a fondo de las enmiendas. Entonces, es donde uno tiene que hacer ahí esos hincapié, primero en la precisión jurídica del lenguaje, y además que la Constitución también responde a un momento político, responde a un momento social, y en eso quiero ser muy tajante, Rocío, para la gente que nos está escuchando, porque lo he dicho y hoy día lo dije en la comisión, y lo volví a repetir. Hoy día estamos todos sentados acá, después de 4 años del año 2019, porque primero enfrentamos una crisis social. Esa crisis social hoy día se ve reflejada en que en el anteproyecto se habla de derechos sociales por primera vez, como la salud, la educación, el agua, el medio ambiente, las pensiones. Y esa construcción, que es nueva, tiene que ser basada también con las libertades. O sea, no se contrapone un Estado que garantice ciertos mínimos con la libertad del individuo. Si nos perdemos en esa discusión, estamos mal. Así como también tenemos que avanzar y ser tajante que tenemos una crisis de seguridad, porque el Estado ha estado debilitado en darnos seguridad. Entonces, el deber del Estado es darnos seguridad para que tengamos nuestros derechos en libertad. Y en eso no podemos tener bemoles tampoco, Rocío. Como también hablar de qué es lo que es contrario a la paz, que es la violencia política, por ejemplo, que es el terrorismo. Entonces son cosas que tienen que quedar muy bien establecidas en este capítulo, que es el primero, que es cuando se parte el texto, y que tiene efectos jurídicos importantes y sobre todo políticos. ¿Se conversa algo de probidad en su comisión también? Todo, se conversa todo de probidad. De hecho, yo me siento en eso muy contenta, porque fui bastante innovadora cuando partimos en este consejo, y porque siempre lo he pensado, a lo largo de mi trayectoria pública, yo he trabajado en los 2 gobiernos del expresidente Sebastián Piñera en diferentes roles. Fui seremi del trabajo, fui jefe de gabinete, fui gobernadora, fui asesora legislativa de las Express. Entonces, donde uno ve que efectivamente sí hemos avanzado en que el Estado, en que los funcionarios públicos trabajen
con mayores niveles y estándares de probidad, de transparencia, el concepto de la integridad pública como política de Estado. Pero lo que estamos viviendo hoy día y lo que ha evidenciado la crisis que tiene el gobierno y que les costó hablar de corrupción, es corrupción. Y los funcionarios del Estado, de todo el Estado, Rocío, no solamente de los poderes, y ahí yo quiero explicarle a la gente, no solamente de los poderes, no solamente del poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, de todos quienes trabajen en el Estado, ya sea un alcalde, un parlamentario, un concejal, un core, todos, un ministro de la Corte Suprema, todos debiésemos avanzar a subir los estándares. Y yo coloqué enmiendas hablando de la corrupción, de condenando la corrupción en todas sus formas, incluso propongo la inhabilidad perpetua, que es la muerte cívica, para quienes sean condenados por delitos de corrupción, porque siempre el principio de inocencia es lo primero, aquellos que sean condenados por delitos de corrupción, que nunca más vuelvan a trabajar en el Estado. Y eso es tremendamente importante, porque ¿qué siente la Esa, ciudadanía, Rocío? ¿Siente impunidad? Siente que lamentablemente la clase política, y así lo dice la gente, la ciudadanía, se arreglan, que las personas que roban no tienen ninguna condena, que después vuelven a trabajar en el Estado. Entonces el Estado tiene que dar el ejemplo, tiene que dar el ejemplo en materia de probidad, en materia de corrupción, y en eso hemos colocado un paquete de enmiendas, y hablo por mí y mi bancada, que fueron completamente apoyadas, y creo que hicimos ahí un punto de inflexión a 2 o 3 semanas de haber partido en este consejo, que consiguió un apoyo por lo menos junto a la bancada de la UDI y de Republicanos en materia de corrupción. eso le iba a preguntar, ¿cuál era el apoyo y la realidad de que esto quede como una enmienda dentro de la Constitución? O sea, que efectivamente se logre que quede en el escrito final y la propuesta de nueva Constitución. Bueno, la bancada de la UDI, que nosotros conformamos ahí la bancada Chile Vamos, y de Republicanos han apoyado transversalmente mis enmiendas en materia de corrupción, donde hablamos de condenar la corrupción como un deber del Estado fundamental, donde queremos crear la muerte cívica, como te decía, que es la inhabilidad perpetua. Inhabilidad perpetua, o sea, nunca más alguien que sea condenado por un delito de corrupción puede trabajar en el Estado. Además, creamos una Agencia Nacional de la Corrupción, porque tenemos hoy día un Consejo para la Transparencia, tenemos hoy día una Contraloría General de la República que solamente vela por la legalidad de los actos administrativos, pero una agencia, Rocío, que solo se dedique a prevenir, primero, prevenir, y que se dedique solo a hechos de corrupción, va a poder aportar al Ministerio Público en este caso, va a poder aportar a la Contraloría, pero tenemos que dar avances significativos, porque además tenemos que pensar que estamos en el año 2023, y estamos viviendo hechos muy lamentables desde el Estado de Chile, y tenemos que pensar en los próximos 50 o 60 años. El resto es materia legal, pero tiene que tener primero una consagración constitucional. Y para adelante, los legisladores tienen que hacer su trabajo. Tendrán que perfeccionar las leyes que hay, mejorarlas, pero la Constitución tiene en este caso que consagrar rotundamente y condenar la corrupción de quienes trabajen en el Estado. Y en ese sentido, ¿esta agencia sería un organismo autónomo que Sería un estaría, organismo, sí, ya, y efectivamente, también ha tenido apoyo del resto de la bancada, ¿no? De republicanos principalmente, efectivamente, que son la mayoría? efectivamente, la enmienda está hecha en mi comisión, que es la Comisión de los Principios y los Derechos y los Deberes, y el tratamiento en profundidad, porque un órgano autónomo está en otra comisión, pero está estipulado como un órgano autónomo, colegiado, de derecho público, con patrimonio propio, y que viene a ejercer labores preventivas, que eso no existe. Y el tratamiento en profundidad, que ya serían los detalles, lo ve la comisión, que sería la comisión 2, que es la comisión del órgano autónomo. Perfecto. Nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero ir sin darle una vuelta a la niñez, que es una de las cosas que ustedes también tocan en profundidad. ¿Qué se está conversando en este minuto en esa comisión al respecto? Mira, para nosotros es muy importante, Rocío, consagrar a nivel constitucional el interés superior, porque así además está en la ley, está en los tratados internacionales, el interés superior, y proteger y resguardar el interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero siempre enmarcados primero dentro del núcleo de la familia, que es lo más relevante. No podemos quitarle la preferencia a la familia, a los padres o a quienes cuidan a nuestros niños a nivel tutorio, curadores, pero el Estado tiene que reconocer y garantizar el interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros, yo
desde Renovación Nacional, como integrante de esta comisión, viendo los principios, propongo algo que no, ninguna bancada, ni siquiera el oficialismo ha propuesto, que es cambiar el orden, donde en el anteproyecto, y fíjate que aquí les voy a confidenciar algo, porque en conversaciones con la presidenta de los expertos que está en mi comisión, que es Verónica Undurraga, entre los expertos cuando vieron esto no hubo ningún acuerdo a colocarlo. Es más, quedó para el final, cuando ya estaban imprimiendo el anteproyecto. Fíjate que de los primeros 15 artículos, que son los principios, quedó en el número 14, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y antes de terrorismo. O sea, sin ninguna lógica, no hubo ningún acuerdo, no se quisieron meter en ello. Y yo propongo sacarlo el número 14, incorporarlo en el artículo 3, cuando se habla de la familia, e intercalarlo, o sea, como inciso segundo. Porque son la familia y en subsidio el Estado quien tiene que resguardar y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Y ahí hay agua en la piscina para eso? Hay todo el agua, Ya. conversando con la bancada de la UDI, con la bancada de Republicanos. De hecho, la bancada de la UDI establece algo que también es distinto, que también habla de condenar el maltrato, el abuso, la violencia hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Y fíjate que hoy día, en la sesión, cuando lo discutimos en profundidad esto, porque fue el primer punto, hoy día en la mañana, a contar de las 9:30, con el oficialismo, fíjate que el oficialismo le gustaba bastante mi propuesta de cambiarlo de orden primero, de colocarlo donde corresponda, en el artículo 3, y no que quede al final, muy mal visto además, y solo como una mera declaración de buenas intenciones, porque si era por eso, mejor no lo hubiesen colocado. Y las cosas se tienen que hacer, yo creo que con la relevancia que tienen, porque si estamos nosotros también hablando de que la dignidad humana es lo primero, la dignidad de todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con situación de discapacidad, sin hacer ningún tipo de discriminación, tenemos que darle la relevancia que corresponda. Y además, primero, la preferencia la tiene la familia y segundo, el Estado. Yo creo firmemente en eso, Rocío, un Estado garante, un Estado al servicio de las personas, y en aquello en que el Estado, o mejor dicho, en aquello en que la familia o las personas no son capaces de resguardar, ahí entra el Estado. Y en ese sentido, ¿cómo queda el proyecto que ustedes están, la propuesta? ¿Quedaría mejor o igual a lo que se está proponiendo, lo que ya tenemos en la actual Constitución? Quedaría mucho mejor que lo que existe en la Constitución, porque la Constitución actual, la que nos rige, la del 80, no lo consagra, no lo tiene así, jamás una distinción, no habla del interés superior de los niños, niñas y adolescentes a nivel de protección, de reconocimiento, y nosotros además en el anteproyecto, que está en el número 14, o sea, en el penúltimo de los principios, lo pasamos al número 3, porque ahí está la familia. Entonces le damos otro valor y lo tratamos más en profundidad, en donde el Estado tiene que reconocer, asegurar, proteger, pero primero es la familia llamada a cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. La última pregunta, yo sé que se tiene que ir, pero última pregunta. En su comisión está Luis Silva y dentro de la comisión también hay un tema que se ha dado de el cambio de una palabra o de un reconocimiento que es ser humano y persona. De en qué minuto, cuando se habla, generalmente aquí se habla del aborto en particular, de en qué minuto se reconoce uno o el otro, que si en el momento que todo ser humano es persona, esa es como la frase en particular. ¿Cómo va esa discusión? ¿Han entrado algo en detalle que se vislumbra? Sí, hemos entrado muchísimo en esa discusión. De hecho, la enmienda que yo presenté al respecto, que es la enmienda al derecho a la vida, Rocío, que es el Ujú. primer derecho, cuando partimos con los derechos, el derecho a la vida es el primero. Y lo que existe en el anteproyecto es que se protege la vida del que está por nacer. Eso es lo Ujú. que dice. Entonces yo Correcto. digo, a ver, si seremos posiciones, ¿de quién es la vida el que está por nacer? De un ser humano. No vamos a entrar en la discusión filosófica, ni antropológica, ni religiosa de cuándo es persona. Y de hecho, de acuerdo a los distintos invitados de distintas tendencias políticas, expositores, académicos, yo he hecho la misma pregunta, Rocío. Y la enmienda que yo coloco es que se protege la vida de todo ser humano que está por nacer y con protección a la maternidad. Yo coloco dos cosas que ni republicano, ni la UDI, ni el oficialismo colocan. El oficialismo mantiene
lo que dice que se protege la vida del que está por nacer. Y tú te preguntas de quién. La Constitución, el primer derecho que tiene que consagrar es el derecho a la vida. Y después están las restricciones excepcionales en materia legal a la vida, que es la ley de aborto en 3 causales excepcionales. Pero cuando hablemos de vida, porque sin vida no podemos tener otros derechos. Yo no estamos introduciendo aquí una discusión en particular, y hablo de mí, como consejera, de cuándo es persona o no. No somos los llamados hoy día en esta Constitución, y así lo creo. No es la Constitución la que tenga que tratar esto, porque no corresponde, porque tiene que ver con respetar las libertades de mujeres que en 3 causales hoy día pueden abortar. Pero yo hablo de ser humano, republicano habla de niño, y el niño no es un concepto jurídico. Y el ser humano es mucho más amplio que hablar de persona, insisto. Y además yo creo que tenemos la obligación, porque es el derecho a la vida, con protección a la maternidad, porque nuestro Estado tiene que proteger a las mujeres vulnerables. Primero tiene que darle protección a aquellas que se enfrenten en un embarazo vulnerable. Porque, ¿qué nos ha pasado en nuestro país, Rocío? Cuando tenemos problemas, cuando no hay educación, cuando no hay protección, es que estamos hablando de las soluciones, sí, y lo tenemos en materia de ley, excepcionalmente. Pero el Estado no puede quedar ausente de ayudar y fortalecer la maternidad, más cuando además tenemos una maternidad muy en disminución, más cuando además tenemos que proteger la vida. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final de nuestra conversación. Le quiero agradecer a la consejera constitucional Yvonne Mangelsdorf por conversar con nosotros el día de hoy, y a todos los que se sumaron les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl, y si les gustó, no se olviden de comentar. Chao, chao. Chao, chao.